a servir de, digamos, base, aunque lo que vamos a estar desarrollando es una serie de puntos para entender lo que el Señor nos ha venido hablando en estos tiempos y cómo nosotros, digamos, ajustarnos a sus propósitos, a sus pensamientos y a lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros en estos nuevos caminos que nos abre. Salmo 34, verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Vamos a estar viendo una serie de diapositivas. En la primera tenemos ahí lo que se conoce como un símbolo, ¿no? En ese triángulo que identifica la Trinidad con respecto a Dios. No sé si se verá muy bien. Si se apagan las luces seguramente se verá mejor. Y cuando lo hice las letras estaban todas perfectamente enmarcadas. Ahora al ponerlo ahí ya ves que bueno, eso es lo que pasa. Desde el principio, hermano, Dios creó al hombre con un propósito, tener relación con Él. En su origen, toda la creación, bella, perfecta, pero le faltaba esta relación íntima y personal con su criatura por excelencia, el hombre, hombre y mujer. Y lo estableció en medio de su obra para que la disfrutara y colaborara con Él en su administración y propósito. Él desea tener relación con nosotros desde el principio. Dios desea tener comunión, una amistad, una relación, y para eso es que nos creó. Y para ello, Él desea también revelarnos su obra y hacernos partícipes de ella. Dice la palabra en Génesis que Dios plantó un jardín al oriente del Edén y puso allí el hombre que había formado. Y el Señor tomó al hombre y le puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara, para que administrara las cosas que Dios había hecho y había creado. Dice que entonces Dios formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, los llevó al hombre para que le pusiera nombre. Y él, el hombre, le puso nombre a cada uno de todos estos animales, ¿verdad? Sin duda, Adán era bastante más inteligente que todos nosotros, pero también es lógico, era perfecto y ya nosotros somos herencia de la caída. Para poder colaborar en la obra de Dios, antes que nada, tenemos que, como dice ahí, Él desea revelarnos, oír su voz, saberle escuchar, conocer su dirección. ¿Qué es lo que Dios pretende hacer? ¿Qué es lo que Él quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que quiere revelarnos? ¿Cuáles son sus intenciones, sus propósitos en lo particular y como congregacional también? Varias veces, hermanos, en este tiempo que llevamos, 2 meses cortos, ¿verdad?, de este año, se nos ha recordado en más de una ocasión, no puedo decir en todos los cultos, pero sí en bastantes, la necesidad de prestar atención a su voz, de oír al Señor, de saber escuchar su palabra y su voz. Y al hablar de su palabra no me refiero a la Biblia, me refiero a su palabra que Él habla a nuestros corazones en lo particular, a su proyecto, su propósito, a lo que es su voluntad para nosotros. Y de esa manera Él podrá revelarnos estos nuevos caminos y entrar en ellos que está abriendo delante de cada uno de nosotros. Como decía, en el área personal y en el área congregacional. Cuando entró el pecado, se creó una separación entre Dios, el Creador, y su criatura. Y Dios le buscó. Lo vemos allá en Génesis 3, cuando dice que al comenzar a refrescar, ¿verdad?, el día, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín y corrieron a esconderse. Y Dios les llamó: Adán, ¿dónde estás? Dios siempre nos ha buscado. La iniciativa siempre ha partido del Señor. Dice la Biblia que ninguno conocíamos a Dios y que ninguno, ¿verdad?, le buscábamos. Pero Él nos buscó. Si has pensado que no, yo en mi vida buscaba a Dios en origen, bueno, quizás buscábamos una idea de Dios, ¿verdad? Yo también tenía mi idea, mi pensamiento, mi manera de, digamos, encuadrar a Dios en una forma con respecto a unas líneas, y a ese Dios que yo buscaba, pues en mi manera lo hacía,
¿verdad? Y tampoco demasiado, digamos, fielmente, como cada uno de nosotros, por muy religiosos que algunos hayan podido ser. Ninguno buscaba a Dios y Él nos buscó, se acercó a nosotros. Siempre la iniciativa salió y partió de Él. Por causa del pecado se creó esta separación, pero Dios vino a buscarnos. Como hemos leído, Él está cercano a cada uno de los que le buscan de veras, a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu. Él está cercano. Esta relación que Dios ha posibilitado a través de Jesucristo ahora nos va a permitir participar de nuevo en la obra de Dios y a la misma vez convertirnos, conforme a ese propósito de Dios, en sus colaboradores en la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Pablo dice que la Iglesia, el pueblo de Dios es labranza, pero todos aquellos que le sirven, todos aquellos, y aquí no me refiero solamente ahora al ministerio particular, concreto de la Iglesia, me refiero a todos los que quieren servir al Señor, a todos los que tienen la carga, ¿verdad?, por cumplir con los propósitos de Dios, son colaboradores de Dios. Y si quiere decir con respecto a la Iglesia, pues en Efesios la Biblia nos dice cómo la Iglesia, los santos, desarrollan, cumplen ese ministerio conforme a la enseñanza recibida, ¿verdad?, para edificar a todo el cuerpo. Somos llamados a colaborar en la obra de Dios. Amén. Diapositiva siguiente. Que Dios desea revelar su obra y hacernos partícipes de ella con el deseo de que participemos de ella y colaboremos con Él. De forma, y este es el propósito y el fin de Dios, de forma que experimentemos la satisfacción, la plenitud, la vida abundante que Cristo ha venido a darnos, de ser transformados y tengamos éxito caminando y creciendo en nuestro diario vivir. La palabra nos dice, ya se nos leyó en Josué en su día, también Salmo, ¿verdad? 1 nos dice que aquel que teme a Dios, aquel que camina en los caminos de Dios, dice que todo lo que haga le irá bien. En todas las cosas prosperará. Yo particularmente no puedo decir que así haya sucedido en mi vida, porque no todo me sale bien, siempre, ¿verdad? Muchas cosas he fracasado, muchas cosas me he visto en situaciones complicadas, por error, por imprudencia, por insensatez, ¿verdad? Pero la Biblia tiene sus promesas y aquel que camina conforme el propósito y la voluntad de Dios en todas las cosas, dice la Biblia, que le irá bien. El propósito de Dios es, por tanto, que experimentemos la satisfacción de ser transformados y tengamos éxito en nuestro caminar. Ese es el deseo de Dios. Lógicamente, esto requeriría ahora entender bíblicamente lo que significa éxito. Requeriría poder entender lo que significa que todas las cosas nos saldrían bien, ¿verdad? Pero ya esos son temas en los que en otro momento u otros podrán entrar, porque si no, no podríamos nosotros desarrollar lo que aquí queremos ver. Ese es el propósito y esa es la voluntad de Dios, que podamos experimentar esa plenitud, esa satisfacción. No hay cosa mejor, hermano, que poder cumplir la voluntad de Dios. Eso nos llena de satisfacción. Nos sentimos realizados en el Señor y nos sentimos entonces completos y satisfechos conforme a su obra. Y no solamente nosotros lo experimentamos, sino también otros. Vamos a ver ahora acerca de lo que es el esquema completo, que por supuesto no creo que lo veamos, pero Dios desea que seamos colaboradores, porque quiere que experimentemos y seamos transformados cumpliendo nuestro ministerio llamado. Primero está la obra de Dios, que queremos ver y lo vamos a estar desarrollando. La relación que Dios desea tener con nosotros. Dios nos habla para podernos revelar cuál es su obra y cómo relacionarnos con Él. Después nos invita a participar en esa obra colaborando con Él. Esto produce en nosotros una situación de crisis de fe, una situación en la que tenemos que tomar una decisión, lo cual implica que conforme esa decisión y hay un punto de inflexión en nuestra vida, ajustemos nuestra vida. Si la ajustamos correctamente, podremos obedecer y como consecuencia podremos experimentar lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es, digamos, el cuadro completo o esquema. ¿Qué sucede cuando experimentamos estas cosas? Pues que cumplimos estos 8
propósitos o pasos que Dios tiene en nuestra vida. Y de nuevo nos revelará un punto que hacer, nos revelará un paso que dar, nos revelará un nuevo camino y volveremos a empezar. Veamos lo que es la obra de Dios, el principio. El deseo de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Eso es lo primero. Hay dos puntos en esta obra de Dios. El propósito de Dios, la obra de Dios, de una manera general, es primero que seamos transformados a la imagen de Jesús. Él es el camino. Él es el modelo, Él es el ejemplo a seguir. La palabra de Dios nos dice en Pedro que para esto hemos sido llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, seamos capaces de seguir sus pisadas. Amén. Hoy en día hay muchos que no les agrada esto acerca del padecimiento. Dentro del pueblo de Dios hay ministraciones, ¿verdad?, que no desean que se comparta acerca del sufrir, que se comparta acerca del padecer, incluso, y ustedes son testigos también, a veces hemos llegado a escuchar, aunque hay que entenderlo, pero déjenme que usen la frase, ¿verdad?, que se usó, que no podemos pararnos en la cruz, sino que saltar de la cruz para la plenitud en el Espíritu. Creo que es un error porque la cruz es no solamente el inicio, sino la base. Constantemente la Biblia nos está diciendo que debemos de estar crucificados en Cristo. Y si estamos crucificados en Cristo, entonces la vida de Cristo se desarrollará en nosotros. Pero no podemos descolgarnos de la cruz en ningún momento. Por supuesto que tras la cruz viene la plenitud del Espíritu Santo, pero la cruz siempre tiene que perseverar. Y hoy en día el mensaje de la cruz, el mensaje del sufrimiento, el mensaje del padecimiento no está muy bien visto, porque la verdad, a nadie nos gusta padecer. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta enfrentar pruebas, pero es parte del Evangelio, parte de lo que es el mensaje evangélico y el mensaje de la palabra de Dios. Habría que considerar un día, comprender el mover de Dios en el Antiguo Testamento, el mover de Dios en el Nuevo Testamento. El concepto, como otras veces he dicho, de prosperidad en el Antiguo Testamento, el concepto de prosperidad en el Nuevo Testamento. El concepto de éxito en el Antiguo Testamento y el concepto de éxito en el Nuevo Testamento. El propósito de Dios en las promesas con respecto a Israel y a un terreno concreto, físico, geográfico en el Antiguo Testamento y las promesas de Dios para la Iglesia con una visión celestial y una gloria más elevada, ¿verdad?, que lo que es el terreno. Porque si esto no lo entendemos, nos veremos como en tiempos, hace bastantes años, yo he visto, ¿verdad?, personas que se van a la catedral o que se van allá al Rocío y ponen sus manos diciendo esto nos pertenece, esto es nuestro, donde pisamos, esto ya es nuestro porque lo dice la palabra y esperan que se caiga. Esto hace ya bastantes años y ni la catedral se ha caído ni la ermita del Rocío tampoco, ¿verdad? Y como no venga un terremoto, dudo que se caigan después de tantísimos años. Tenemos que entender las cosas y los conceptos que la Biblia nos enseña en sus diferentes tiempos o como se conoce, dispensaciones. Porque si las mezclamos, las promesas, podemos llevarnos a error, que es lo que ha sucedido con más de uno, ¿verdad?, en cuanto a la prosperidad, en manejar promesas de un lado y de lugar a otro y saltarlas. Jesús es nuestro camino, Él es nuestro modelo. No se trata de seguir una enseñanza, no se trata de seguir una doctrina, no se trata de seguir una serie de mandamientos, que por supuesto todo eso va implícito. Se trata de seguir a una persona, se trata de estar con una persona, y este es Jesús. Se trata de estar con Él, conocerle a Él, caminar con Él, ir con Él de la mano constantemente. Y eso es nuestro reto. Podremos conocer todas las doctrinas, podremos conocer todas las enseñanzas, podremos conocer muchas cosas de la palabra de Dios, sabernos la Biblia de memoria, ¿verdad? Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, ¿verdad?, el último versículo, pero se trata de caminar con uno como es Jesús. Y en esa forma nosotros podremos avanzar y crecer. Él es nuestro modelo y nos enseña cómo ser siervo, cómo caminar en humildad, cómo ser obediente. Seguir a Jesús es lo que me va a garantizar mantenerme dentro de la voluntad de Dios. Aunque no sepa el final de la etapa, Dios
abre delante de nosotros nuevos caminos. Algunos ya quisieran poder ver a dónde nos dirigen esos caminos, cuál es la meta de esos nuevos caminos. Pero aunque no sepamos el final, porque Dios nos lo revelará poco a poco, paso a paso, como estaremos viendo, ni tenga un mapa completo, si voy con Jesús día a día, me garantizará estar dentro de su voluntad, estar en su dirección y llegar al final, alcanzar su propósito. Lo segundo que vemos ahí, ¿verdad? Primero estamos en la primera diapositiva todavía, ser transformado. Lo segundo es entender, ser capaces de ver, ser capaces de discernir que Dios está siempre obrando. ¿Cuántas veces hemos estado en oración y hemos escuchado el silencio de Dios? ¿Cuántas veces hemos buscado al Señor y no hemos visto moverse la mano de Dios? Pero nosotros tenemos que entender y saber que Dios siempre está obrando, siempre. Dios no es un Dios que se eche a dormir, no es como nosotros, ¿verdad?, que se olvida de las cosas, aunque esas expresiones a veces en la palabra de Dios se usen para que seamos capaces de poderla entender conforme nuestra mentalidad. Dios está constantemente obrando y obra en dos formas. Primero, alrededor nuestra. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. José, ¿verdad?, él dice en el libro de Génesis que Dios le envió delante de sus hermanos para preservarles posteridad, futuro sobre la tierra y darles vida en medio de una gran liberación. Aunque José, cuando fue vendido, cuando fue llevado a Egipto, cuando padeció, ¿verdad?, ante la injusticia de la mujer de Potifar, cuando fue encarcelado, en todas esas situaciones quizás no podría entender que el propósito de Dios era para bendición, no solo de él, sino también de toda una nación, sus hermanos e Israel, que después crecería como tal, como nación. Pero Dios ya estaba obrando, estaba preparando el terreno. Cuando Moisés fue llamado, previamente el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios escuchó su clamor. Y aunque, hermanos, cuando el pueblo de Israel fue a aquella tierra de Egipto, ¿verdad?, que José les reclamó para que vinieran en tiempo de hambre y disfrutaran de prosperidad, y se ocuparon aquella tierra de Gosén, aquella tierra fértil, aquella tierra buena para sus ganados, aquel terreno, ¿verdad?, precioso, no solamente porque fuera bueno, sino porque estaba cerca de la salida, ¿verdad?, porque la mentalidad de ellos no era de quedarse allí en todo tiempo, y por si acaso, ¿verdad?, las cosas cambiaban, ¿verdad?, pues aparte de quedarse en esa tierra durante 400 años, que al principio todo era bendición, todo era gloria, todo era gozo, todo era plenitud, hasta que se levantó un faraón que no les conocía y ya empezó a ajustarle, ¿verdad?, las tuercas, ¿verdad? Pues al principio todo venía bien, pero en la mente de Dios ya le había dicho a Abraham, durante 400 años el pueblo estaría esclavo en Egipto. Aunque nosotros a veces las cosas nos parecen que pueden estar bien, las cosas y las perspectivas hay que verlas según Dios. Porque para Israel ellos estaban bien, en una buena tierra. Para Dios ya eran esclavos. Aunque todo les pareciera, ¿verdad?, ser bueno. Dios estaba obrando. Despertó el corazón de aquel pueblo por medio de la prueba. El pueblo clamó, el pueblo buscó un libertador y Dios levantó un libertador. Antes incluso de nacer Moisés, ya Dios estaba obrando alrededor para buscar, ¿verdad?, su libertador con Israel. Y tenemos otros muchos ejemplos, Elías, ¿verdad?, Pablo y otros muchos, como la Biblia nos enseña que Dios trabajaba antes de tiempo en sus propias circunstancias alrededor de ellos para encauzarles y llevarles a una situación de ajustes de sus vidas. Esto no significa, ¿verdad?, digamos, un extremo de la enseñanza calvinista en el que tú hagas lo que hagas, pienses como pienses, y el propósito de Dios es salvarte, se va a revelar tu vida, te va a alcanzar y te va a traer. No significa eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios trabaja alrededor nuestra en todo momento. Y tarde que temprano, aunque aquellos no le conocen, ¿verdad?, Dios se acercará, Dios se revelará, Dios buscará la forma de que tengan un encuentro con Él. Y la persona decidirá si quiere o si no quiere asumir, ¿verdad?, el compromiso de caminar con el Señor. Pero Dios trabaja alrededor de cada uno de nosotros y más como su pueblo.
La primera parte, como Dios obra alrededor nuestra. La segunda, en nosotros mismos. En nosotros mismos. No te adelantes, Antonio. No solamente trabaja a nuestro alrededor, estableciendo, ¿verdad?, parámetros, formas, caminos, encauzando nuestras vidas, organizando las circunstancias, sino que a la misma vez trabaja en cada uno de nosotros, en nuestros espíritus, en nuestros corazones, internamente. Él dice, la palabra del Señor, Pablo hablando, que tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que nosotros seamos competentes o suficientes por nosotros mismos como para poder llegar a pensar algo de nosotros mismos. Que esto nunca suceda en tu vida, hermano. Por muy grande, por muy elevado, por muy sublime que puedan ser, digamos, los dones, la gracia que puedas recibir del Señor, que nunca consideres que es por ti mismo, ¿verdad?, que lo logras. Pablo está diciendo en Corintios que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Él. Y si lo hemos recibido de Él, ¿de qué nos gloriamos? Es un error el gloriarnos de nuestras capacidades. Es un error el gloriarnos de nuestro nivel o medida en lo que podamos hacer en el Señor. Si algo somos, es por el Señor, no es por nosotros mismos. ¿Para qué gloriarnos? Es un absurdo, es una necedad, dice Pablo, ¿verdad?, el gloriarnos por nosotros mismos en esta forma. No podemos sentirnos competentes o suficientes por nosotros mismos como para pensar algo, sino que nuestra suficiencia, nuestra competencia proviene de Dios. Pues Él es quien nos ha hecho ministros suficientes o competentes a cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que Él es el que en nosotros obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque así Él lo ha querido. Dios obra a nuestro alrededor, Dios obra en nosotros mismos para que podamos ser transformados. Ahora sí, Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Dios busca, después de trabajar, después de mostrarnos el modelo, después de obrar en cada uno de nosotros, después de obrar en nuestras circunstancias, Él nos llama a una relación. ¿Cómo desarrollamos esa relación? Pues para poder tener relación, primero tenemos que conocer con quién tenemos que relacionarnos. Y para eso tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si nosotros venimos de una generación o con una naturaleza caída? Porque Él se revela. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. ¿Verdad? Dice la palabra allá en Romanos 3. Pero también dice que Dios ha hablado muchas veces y en muchas maneras. En otro tiempo, nuestros padres por los profetas y a nosotros mismos. Está hablando de Israel en el libro de Hebreos. Pero Dios se ha revelado de muchas formas. Dios se ha dado a conocer, dice en Romanos, a través de la naturaleza, y que el hombre no ha querido reconocer a Dios en su creación. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado. Y lo vemos en la palabra en muchas partes. Dios se revela a sí mismo. Y tenemos que entender una cosa en esta parte. Antes que nada, y por encima de todo, hermano, Dios quiere que le conozcamos a Él. Como he dicho, es una persona, Jesús, nuestro modelo, nuestro camino. No se trata de seguir una doctrina, no se trata de seguir, y mucho menos todavía una denominación. No se trata de seguir una congregación, se trata de seguir a una persona. Y esa persona es Jesús. No es el pastor, no es el copastor, no es el misionero, no es el profeta, no es el evangelista, es Jesús, a quien nosotros seguimos. Dentro del orden de Dios todas estas cosas se encajan perfectamente, pero Dios quiere que le conozcamos a Él. Cuando Dios nos habla, lo que quiere es incluirnos dentro de su propósito, dentro de su obra. Se revela para ayudarnos a responder conforme la fe. Y hermanos, una cosa, la fe no es incompatible con el conocimiento. Ya se nos dijo hace poco. La fe y el conocimiento van de la mano. Dice la Biblia así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conforme conocemos, conforme oímos, conforme experimentamos, conforme aceptamos, conforme abrazamos la palabra de Dios, la fe se desarrolla en nosotros. Y otra cosa, cuando la Biblia habla de fe, hay que entender el contexto en el que habla, porque unas veces habla de fe en cuanto a lo que es la vida cristiana en general. Otras veces habla de fe en cuanto a las enseñanzas o mandamientos
de la vida como cristiano. Y otras veces habla de fe en cuanto a esa virtud, en cuanto a ese carácter, esa forma, ¿verdad?, de confianza que nos impulsa a considerar y reconocer y aceptar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cuando se habla de fe en la palabra de Dios, entendamos el contexto en el que se está diciendo también. Dios se revela a sí mismo. Le tenemos que conocer. La fe no es incompatible con el conocimiento, sino al contrario, van ambas cosas de la mano. No hay que ver para creer, pero sí hay que conocer para creer. Espero que se me pueda entender. No hay que ver la demostración, el fruto, la meta, las consecuencias ya para poder creer. Pero sí hay que entender, sí hay que conocer, sí hay que oír lo que Dios quiere decirnos para poder tener fe. Si no, como veremos más adelante, llegaremos a un error. Y en vez de fe, será presunción. Dios se revela a sí mismo. Dios no solo se revela, sino que Dios revela sus propósitos, lo que Él quiere. Porque si desea que nos unamos a su obra, si desea que tengamos esa relación íntima con Él, Él desea revelarse y además decirnos qué es lo que Él quiere. Necesitamos saber lo que quiere hacer para poder sumarnos a su obra. Necesitamos conocer sus nuevos caminos, ¿verdad?, para caminar en ellos. Israel recibió mandamientos concretos. No le dijo entrar en la tierra prometida por donde sea, le dijo cómo tenían que entrar, le dijo cómo hacer, le dijo por dónde entrar y le dijo los pasos que a continuación tenían que ir desarrollando. Y conforme esas palabras, sí, les parecería imposible, les parecería complicado, les parecería difícil, pero ahí entró la fe, confiaron en Dios y actuaron. Y vino, ¿verdad?, el éxito de pasar el Jordán, de la conquista de Jericó y después tantas otras cosas que en el libro de Josué se nos habla y se nos enseña con grandísimas lecciones. Dios se revela a sí mismo y Dios revela sus propósitos, lo que Él quiere, lo que Él busca, pero a la misma vez también Él revela sus caminos, es decir, el cómo hemos de poder cumplir con esos propósitos o desarrollar esos propósitos o alcanzar esas metas. El cómo es importante. No podemos... En la palabra de Dios y en la vida cristiana, nunca el fin justifica los medios. Para muchas personas el fin justifica los medios. Este es el fin, que lleguemos allá a la puerta aquella, pues los medios es igual como sea, si es saltando por encima de la silla, si somos aquí muchos pasando por encima de los demás y pisándoles. En la palabra de Dios nunca el fin justifica los medios, porque Dios es un Dios de orden. Dios establece las cosas conforme una manera correcta y adecuada. No podemos querer alcanzar, digamos, posiciones o llegar a metas haciendo daño o fastidiando o molestando o creando problemas a nuestro alrededor. No es esa la voluntad de Dios. En ese caso mejor es parar y esperar hasta que Dios pueda abrir, ¿verdad?, las vías adecuadas y correctas. Pero no podemos ir haciendo mal para obtener bien, como nos dice la palabra de Dios. El cómo es importante. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él nos muestra un camino a seguir y nos muestra cómo podemos y debemos de seguir ese camino. Somos llamados a caminar en fe por un camino nuevo que no hemos caminado antes, como aquel pueblo, ¿verdad?, de Israel. Dios no necesita de nuestras capacidades para cumplir su voluntad, pero sí quiere ver una actitud correcta, un corazón rendido, unas maneras, digamos, asociadas a su propósito, a su voluntad y a su carácter. Porque lo del carácter en la vida cristiana a veces parece que se deja en un segundo plano. Son más importantes los dones, las manifestaciones, que el carácter. Pero la Biblia nos enseña que el carácter es lo prioritario. El otro día se nos compartía, ¿verdad?, acerca del amor. Podemos tener todos los dones, podemos tener todas las manifestaciones, podemos conocer todas las señales, podemos ver todas las cosas que Dios trata de hacer, pero si no hay amor, dice que de nada valemos, de nada sirve. El carácter de Dios es lo principal. El pueblo y la iglesia de Corintio tenían todos los dones, tenían muchísimos talentos, había muchas manifestaciones del poder y de la gloria de Dios. Allí estarían ellos disfrutando. Sin embargo, el carácter de Dios dejaba mucho que desear. Y Pablo les tiene que corregir, les tiene que llamar la atención, les tiene que decir, ¿verdad?, en más de una ocasión.
El carácter es lo principal. El carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo, eso es fundamental. Necesitamos que Dios pueda ver en nosotros este corazón rendido, esta actitud correcta, ¿verdad?, que se asocia a su carácter. Dios desea cumplir su propósito, sus planes a través de cada uno de nosotros. Y el factor más importante no somos, por lo tanto, nosotros, que muchas veces queremos incluir a Dios en nuestros planes. Esta es mi visión. Señor, bendícela. Señor, ven. Señor, ayúdame. Sino que lo que debemos es de conocer lo que Dios quiere y entrar en los planes y propósitos de Dios. El factor más importante siempre es lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer por Dios. Lo que Él quiere hacer y hacerlo en nosotros mismos. Ya que Dios se revela, ¿verdad?, y se ha dado a conocer, Él desea ahora mantener esa correcta relación con cada uno de nosotros. Y esa correcta relación con cada uno de nosotros, ¿verdad?, que sigue a la siguiente diapositiva, es a través de una relación de amor, en primer lugar. Como hemos hablado del carácter, Dios es amor. Y Él desea tener una relación de amor con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice la Biblia? ¿Verdad? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, escuché a un hermano muy querido que ha estado aquí con nosotros, ¿verdad? El hermano Joao Martins, en una de aquellas actividades que teníamos, ¿verdad?, como iglesias en Sevilla. Y él decía, no, el primer mandamiento es escucha. Es verdad, sí, Dios dijo, escucha. Eso es lo primero que Él mandó. Escucha, oh Israel. Pero hablando, ¿verdad?, en esta forma, el primer mandamiento, como Jesús dijera después también, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios desea tener una relación de amor. Lo primero, hermano, es fundamental, es que nosotros tengamos una relación de amor con Dios. Él nos amó primero. Él nos buscó primero. Dice que Él de tal manera, se nos decía también el viernes, nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ninguno se pierda, sino que podamos creer en Él y ser salvos. Él nos ha amado en esa medida y en esa manera. Por lo tanto, lo que Él espera de cada uno de nosotros, que le amemos también, es lo fundamental. Es más, Jesús dice que el que le ama, guardará su palabra. Si no guardamos su palabra, no estamos demostrando ese amor a Dios. Entiéndanme que no estoy refiriéndome a una actitud legalista, ¿verdad?, de cumplir punto a punto todos los mandamientos del Señor, porque eso ninguno lo hacemos. Estamos en ese proceso, estamos en ese desarrollo y aún nos cuesta, ¿verdad?, trabajo y tantas otras cosas que a veces nos dificultan. Nosotros mismos somos la primera dificultad, pero sí debe de haber en nosotros ese deseo, ese amor de cumplir, de buscarle, de tratar de prestarnos para que Él pueda perfeccionarnos y pueda ir desarrollando en nosotros en el día a día, ¿verdad?, esa medida de acercamiento a Él y de manifestación de amor a Él. Si nosotros le amamos, dice la palabra que es porque Él nos amó primero. Y nuestro amor se demuestra en la obediencia. Una relación de amor, una relación personal y práctica. Los discípulos, ellos recibieron mandamientos prácticos, tuvieron una relación no solamente real y personal, ¿verdad?, con Jesús allá viviendo entre ellos, sino práctica también. Él los escogió para que estuvieran con Él y cuando les asignó una tarea, ¿verdad?, difícil que tenían que cumplir, no los envió desvalidos, les dio autoridad, les dio la compañía, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Primero los capacitó de dos en dos y después les envió al Espíritu Santo para que les acompañara. Una relación práctica y les dio entendimiento y sabiduría para cómo saber hacer las cosas, ¿verdad? Una relación personal y una relación práctica. Dios buscó y estableció siempre esta relación personal y práctica con Abraham, José, Moisés, Gedeón, David, Pedro, Juan,
Pablo, y ustedes pueden seguir sumando, ¿verdad?, de sus personajes preferidos en la palabra, o buscarse una concordancia, empezar a mirar cómo tuvieron esa relación, basada en su amor y en su misericordia de parte del Señor. Mi vida cristiana y tu vida cristiana depende de la calidad de ese amor en la relación con Dios. Así sea tu relación de amor con Dios, así será también la calidad de tu vida cristiana. A continuación, Dios nos habla por la Biblia, nos habla en la oración, nos habla a través de las circunstancias, nos habla en la iglesia. Hay por ahí un estudio de 7 luces, 7 formas, ¿verdad?, de entender y de comprender, o señales para poder entender cuándo es Dios quien nos habla. Ustedes conocen el río Guadalquivir, ¿verdad? Está aquí en Sevilla. Y este río, y conocen también la Torre del Oro, la conocen también, ¿verdad? Y la Giralda. Muy bien. Si no, habría que hacer una excursión turística por Sevilla. Este río, ¿verdad?, en su tiempo, ¿verdad?, con todas las dificultades que tiene también hoy en día con los bancos de arena y con los problemas, ¿verdad?, y los prácticos son los que cogen el barco allá en Sanlúcar de Barrameda y lo ven encauzando conforme las señales. Tiene al menos 3 señales que tienen que alinearse. Y cuando esas 3 señales están alineadas, entonces el barco toma esa dirección. Cuando ya la tercera o la primera señal es pasada, tienen que buscar de nuevo una tercera señal, ¿verdad?, para alinearlas y continuar en esa dirección. Y eso los prácticos, ¿verdad?, que son los que toman, digamos, el gobierno del barco allá en Sanlúcar de Barrameda para entrar en el río. Ellos son los capitanes en ese momento, el capitán del barco cede su lugar, ¿verdad?, entonces el práctico lo va encauzando de esa manera. Y en esa línea, ¿verdad?, de las 7 luces se nos enseña cómo tiene que haber una serie de luces alineadas para comprender y discernir la palabra de Dios. Pero aquí solamente vemos de momento estas 4. Dios nos habla a través de la Biblia, siempre por medio de su Espíritu Santo. Si Dios nos habla, cuando Él nos habla tiene que estar de acuerdo con su palabra. Ahora, en la palabra de Dios nos dice que tú tienes que trabajar en una obra de los albañiles. En la palabra de Dios no dice que tú tienes que estudiar medicina. En la palabra de Dios no dice que te tienes que casar con Juanita, ni que te tienes que casar con Paco. En la palabra de Dios hay muchas cosas que no nos dice, ¿verdad que no? Pero sí nos enseña cómo, conforme la enseñanza, y valga la redundancia, ¿verdad?, y parámetros que la palabra de Dios nos muestra, sí nos dice cómo estos procesos de buscar un trabajo, de buscar una pareja, de dar un paso, tenemos que hacerlo dentro de lo que su palabra nos enseña. Hay parámetros, hay principios, hay normas que Él nos muestra y que Él nos enseña para poder mostrar, ¿verdad?, o entender lo que Él nos quiere decir conforme su palabra. ¿Cómo poder entender cuando Dios nos habla a través de la palabra? Primero, consejos. Escriba el versículo o pasaje que Dios le ha dado. Medite y ore sobre él. Digiéralo en su significado. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de sí? ¿Cuáles son en este contexto sus propósitos? ¿Cuáles son sus caminos? Identifique los ajustes que tiene que hacer en su vida para llevar a cabo esa voluntad. Busque en oración una respuesta de Dios. Haga los ajustes necesarios, obedezca y ahora espere a que Dios cumpla su propósito. Dios nos habla por medio de la oración y las respuestas de Dios, primero, tenemos que saber orar correctamente y no es solamente en el nombre de Jesús, sino orando correctamente. Segundo, la Biblia nos dice que Dios no escucha a los pecadores, sino que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces tenemos que estar dentro de las normas de Dios. Pero segundo, tenemos que aceptar las respuestas de Dios. ¿Cuáles son? Sí, no y espera. Tenemos que saber entender, orando correctamente, orando en la forma que Dios dice, y no me refiero a palabras, ¿verdad?, del Padre Nuestro, o decir al final en el nombre de Jesús, sino en la actitud correcta, en la forma correcta. Si oramos así, debemos de saber escuchar las respuestas de Dios. Sí, no o espera.
Y después nos habla por las circunstancias. A través de las circunstancias podemos entender si los pasos del Señor se van cumpliendo o si las puertas se van cerrando. No son lo fundamental, porque a veces hay puertas que se cierran, pero Dios quiere que las abramos nosotros. Y a veces hay puertas que se abren y Dios no quiere que pasemos. Por eso es tan importante conocer a Dios, por eso es tan importante saber sus propósitos, por eso es tan importante saber sus caminos, el cómo Él quiere hacerlo y el cómo lo desea hacer. Dios habla por la iglesia a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la administración concreta y personal, a través de los mensajes. Dios habla por medio de la iglesia, a través del consejo o de un saludo de un hermano que te da y te dice una palabra y dice, pues esto es lo que yo estaba pensando y esto es lo que estaba esperando, sin saber el hermano ni siquiera lo que estaba siendo movido en el Espíritu de Dios. Pero Dios nos habla también a través de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo siempre está presente. Cada uno de nosotros estamos colocados para edificar y para bendecir. Y Dios sabe cómo hablar a través de ello. Por último, y ahí ya vamos terminando, ahí en más grande y en amarillo está teniendo equilibrio. ¿Qué significa esto? Dios habla, pero hay que tener equilibrio. Es importante que nosotros entendamos lo que es la objetividad y lo que es la subjetividad. Porque a veces nosotros escuchamos a Dios, pero somos demasiado objetivos. Y un corazón objetivo nunca, como Pedro, bajaría de la barca y caminaría por el agua, porque es algo irracional. La objetividad se expresa la realidad tal cual es, por medio de la observación imparcial y concreta. Es imposible que pueda caminar por el agua. Como es imposible, no me muevo de la barca. Eso es una mente objetiva. Y a veces nosotros somos excesivamente objetivos. Y como no entendemos las cosas que son irracionales o que no se pueden racionar, mejor dicho, o razonar, ¿verdad?, desde una perspectiva natural, física, concreta o humana, entonces no actuamos. La subjetividad, todo lo contrario, es según la percepción personal y bastante parcial, como yo lo veo, sobre un asunto, idea o pensamiento. Y así hemos visto otros cómo se lanzan al vacío, ¿verdad?, sin paracaídas, porque dicen, Dios me ayudará, Dios me sostendrá. Y al final ya podemos entender cuál es el resultado. Entonces hay que tener equilibrio. No podemos ser objetivos ni subjetivos. Tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que buscar, ¿verdad?, la sensatez espiritual, la que viene de parte de Dios, la que el Señor desea hacernos entender, para que nosotros podamos, ¿verdad?, de esta manera razonada espiritualmente conocer lo que es el propósito de Dios y llevarlo a cabo. Si no, como dije antes, en vez de fe, actuaremos en presunción. Cuando se toca el asunto de la dirección, la fe que nos lleva a dar el paso correspondiente, esta fe tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado, en su palabra, en su voz. Si Dios no te ha hablado, no te muevas. Si Dios no te ha dicho, no lo hagas. Si no estás seguro, sigue buscando, pero que de una u otra manera Dios te confirme. Esa es la fe. La fe no es dar un paso al vacío sin una base que Dios nos haya podido mostrar. La fe actúa de acuerdo a lo que Dios dice. Es confianza, no en lo que vemos, es confianza en Dios, a quien no vemos, pero en quien creemos y a quien amamos aún sin haberle visto. Pero es confianza en lo que Él ha dicho, no en lo que nosotros nos imaginamos o en lo que nosotros suponemos. Y si actuamos en fe, de acuerdo a su palabra, tendremos éxito en nuestro caminar con Dios. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Dios les bendiga.